Muy buenas tardes, iniciamos con la información. Si los servicios de ESMAPA son concesionarios, el Colegio de Contadores Públicos de Chiapas deberá auditar cada año a la empresa que resulte ganadora del concurso de licitación para evitar desfalcos como los que llevaron a la quiebra a ese organismo del Ayuntamiento Tuxtleco, dice el presidente de ese colegio de profesionistas de Chiapas. La diputada del PRD en el Congreso, Alejandra Soriano, presentó un recurso de amparo para que sea de su dominio y del dominio público el informe que presentó el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado respecto al ejercicio de los recursos de los 3 primeros trimestres del último año de administración del ex gobernador Juan Sabines. Hasta este momento esos documentos no han sido dados a conocer. El periódico Milenio publica, por otra parte, que agentes federales irrumpieron en un albergue para niños migrantes en Chiapas. El coordinador de Todo por Ellos, José Ramón Verdugo, denunció que elementos de la Policía Federal lo amenazaron de muerte y apuntaron con sus armas a los menores. Esto se publica el día de hoy. En otro asunto de la información, la ocupación hotelera del 100% en Tuxtla Gutiérrez este fin de semana, debido a la carrera NASCAR y también a un partido de fútbol entre los Jaguares de Chiapas y las Chivas Rayadas del Guadalajara. La capital chiapaneca registró durante el pasado fin de semana un 100% de ocupación hotelera tras la realización de esta carrera NASCAR Toyota Series en el Super Óvalo Chiapas y el partido de fútbol en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reina. Por cierto, muchas quejas, muchas molestias, primero por algunos disturbios que fueron suscitados al terminar el partido por supuestos aficionados al fútbol o miembros de las porras, no lo sé, vamos a platicar con ello con mi compañero Oel Verdugo un poco más adelante. Eso es por un lado, pero por el otro, los comerciantes que están instalados en las inmediaciones del Estadio Víctor Manuel Reina se inconformaron también porque a ellos les aplicaron una ley seca de 12 del día a 12 de la noche el sábado, día del partido, pero dentro del estadio sí vendieron alcohol. Sienten que es injusta esa medida los comerciantes que están en los alrededores, en las inmediaciones del Estadio Zoque Víctor Manuel Reina. Los pobres en México aumentaron a 53 millones en el 2012, dice la Coneval. De acuerdo con la medición que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, la pobreza en México aumentó un punto porcentual. Es decir, 500,000 mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza entre 2010 y 2012. Tendré los detalles también. Feliciano, el niño humillado allá en Villahermosa, Tabasco, llegó en las recientes horas a Chiapas, acompañado de su madre y de las autoridades. El niño fue entregado a su mamá por el procurador de justicia, Raciel López Salazar, quien le ofreció todo el apoyo. Y bien, pues el deporte mundial, sobre todo los que gustan del fútbol, estuvo de luto ya esta mañana. Aún no se definen las causas de la muerte del Chucho Benítez, aún no hay un parte médico oficial por parte de su club en el Qatar ni del América de México, pero todo indica que una peritonitis derivó en un paro cardiorrespiratorio que provocó la muerte de este jugador de fútbol. A nivel nacional, detenidos por el asesinato de un vicealmirante afirman ser templarios, fueron emboscados pues este fin de semana algunos vehículos entre los cuales viajaba el vicealmirante, es un alto jefe de las Fuerzas Armadas del país y fue asesinado. Los 3 involucrados que fueron detenidos, que ya declararon ante la PGR, dijeron haber recibido 7,500 pesos al mes por estar cometiendo delitos, entre ellos asalto y secuestro. Bien, pues eso
un resumen de lo que le presentaremos en los próximos minutos. Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. Hoy es lunes 29 de julio del 2013. Vamos a comenzar con la noticia agradable primero. La capital chiapaneca registró durante el pasado fin de semana un 100% de ocupación hotelera tras la realización de la carrera NASCAR Toyota Series en el Super Óvalo Chiapas, y también por muchas personas que vinieron a presenciar el partido de fútbol entre Jaguares de Chiapas y las Chivas Rayadas del Guadalajara. El encargado del despacho de la Secretaría de Turismo Estatal, Eliseo Maeda López, explicó que este evento deportivo también generó una derrama económica estimada en 60 millones de pesos en todo el territorio chiapaneco. En un comunicado indicó que quienes asistieron a esta justa también visitaron otros puntos turísticos importantes como Chiapa de Corzo, Cañón del Sumidero y San Cristóbal de las Casas, entre otros sitios cercanos a la capital. Maeda López destacó que los eventos de primer nivel que se realizan en el estado son una clara muestra de que las condiciones son propicias para la inversión y el turismo. Resaltó que el objetivo del gobierno de la entidad es promover al turismo como uno de los principales motores de la economía en beneficio de las familias chiapanecas. Y bien, por este asunto de SMAPA sigue dando de qué hablar. Ya hablaron hoy los representantes del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, y pues hay algunos datos ahí interesantes que nos va a proporcionar mi compañero Paco Chávez. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, te comento rápidamente que Juvencio Gutiérrez Urbina, presidente de Contadores Públicos de Chiapas, dijo que si se quiere concesionar la operatividad de SMAPA, esta tendría que ser auditada anualmente para que no sucedan fugas de dinero como lo sucedido en las pasadas administraciones, y las cuales pusieron en estado crítico al sistema. Comentó que este planteamiento de auditoría debe ser registrado en el contrato que se realizaría con la iniciativa privada para que esto se lleve a cabo año con año y se rindan cuentas claras. Escuchemos. Bien, estamos proponiendo que intervengamos tanto en las auditorías año con año para ver la transparencia de este proyecto. Es la obligación que quedara estipulado, porque a veces un proyecto a 25 años que se está manejando, no es que año con año el Colegio de Contadores intervenga en las auditorías que se lleven a cabo. Esto les comento que deberían de ser por contadores de empresas chiapanecas, porque al final de cuentas somos nosotros los que nos quedamos viviendo así y vemos el beneficio, o en este caso todos los problemas que van acarreando año con año en este caso la administración de SMAPA. Explicó que el Colegio de Contadores puede intervenir en dichas auditorías que se llevan a cabo. Esto debe ser por contadores aquí de Tuxtla Gutiérrez. Al final de cuentas comentó que esa iniciativa podría ser base fundamental para que se tenga auditorías constantes y precisas en el concesionamiento de SMAPA. Al cuestionarle si la auditoría sería solamente en la operatividad de la empresa privada, el presidente dijo que no puede ser así, sino que la auditoría tendría que ser completa tanto para los servicios privados como los públicos. Alejandro, esa es la información. Voy contigo. Bien, gracias a Paco Chávez por esta información. Y bien, pues respecto de eso, también hay otra información. El viernes pasado estuvo aquí en este noticiario el expresidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, para hablar de las pretensiones que hay de la actual administración de Tuxtla Gutiérrez para concesionar los servicios del sistema municipal de agua potable y alcantarillado a una empresa particular, cuyo proceso legal todavía está en marcha. Ese día el expresidente municipal Paco Rojas retó a un debate público al actual presidente municipal Samuel Toledo, a efecto de que expongan sus puntos de vista ambos frente a la sociedad. La autoridad actual que está defendiendo
la necesidad de concesionar los servicios de agua potable, y el expresidente argumentando por qué cree que no debe hacerse ese trámite. Bien, pues hoy informó Francisco Rojas Toledo que a esa misma petición se ha sumado la ex alcaldesa Victoria Rincón Carrillo. Van a ser oficiales a petición de un debate público al actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo, a través de un oficio, y ya nos estarán informando cuál es el seguimiento de este asunto. Y bien, vamos a otros temas. Feliciano Díaz Díaz, quien fuera humillado por un inspector del Ayuntamiento de Villahermosa, Tabasco, fue entregado en las recientes horas oficialmente a su madre, Andrea Díaz Pérez, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, ante la presencia de un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el titular de la Procuraduría de Chiapas, Raciel López Salazar. En Tuxtla Gutiérrez, Feliciano, de tan solo 10 años, dijo sentirse contento de estar de regreso, sobre todo porque en el próximo ciclo escolar iniciará el 5º grado de primaria en su comunidad junto a su familia. Recordemos que el pasado 22 de julio Feliciano fue despojado de sus dulces por un funcionario de Villahermosa, Tabasco, y mientras le daba instrucciones de que buscara dentro de su canasto de dulces si no había más cigarros que estuvieran sido vendidos por este niño, pues el pequeño tuvo que arrojar sus dulces al piso mientras el funcionario sostenía la canasta, y después le quitó las cajetillas enteras que llevaba, y el funcionario se alejó dejando al pequeño allí recogiendo sus dulces. Bueno, ese hecho fue grabado a través del video, el cual después fue multiplicado en las redes sociales y causó una gran indignación a nivel nacional. Bueno, pues en un acto efectuado en las instalaciones de la Procuraduría, Raciel López Salazar le dijo a Feliciano que no está solo, que se le otorgará todo el apoyo necesario con el fin de dar seguimiento penal a los hechos que sufrió el menor cuando vendía dulces en Villahermosa. Luego de haberlos recibido en su despacho, el menor Feliciano y su madre viajaron a la comunidad del Romerillo, municipio de San Juan Chamula, de donde son originarios. Durante los días que estuvo en la ciudad de Villahermosa, Feliciano durmió en un cuarto de apenas 3 metros cuadrados, ubicado en la colonia Gaviotas Norte, en la calle Bolsa número 112, cuya estancia pagaban entre las 6 personas que allí vivían 800 pesos de renta mensuales. La habitación cuenta con apenas una ventana y un tejado de lámina, no hay muebles, solo una silla de plástico, 2 garrafones de agua, 3 cajones para la venta de dulces y una caja para bolear zapatos, y sobre un alambre atirantado se observan colgadas las pocas piezas de ropa que tenían. En esas condiciones vivía Feliciano allá en Villahermosa, Tabasco, nos relata Gaspar Romero, corresponsal en Chiapas del periódico El Excelsior. Bueno, pues allí llega este asunto de Feliciano. Ya está en su casa, pero como habíamos platicado con Marco González en la emisión pasada de este noticiario, esta humillación hecha contra el niño indígena chiapaneco por un funcionario menor de la alcaldía del municipio de Centro de Tabasco no debe quedar en un simple suceso infame, sino que las autoridades federales, estatales y municipales deberían de aplicar medidas cautelares permanentes a efecto de proteger a todos los niños en situación de calle, como el caso referido, y a todos los demás infantes que tienen la imperiosa necesidad de trabajar a temprana edad, porque pues si se queda nada más allí con un castigo menor a los funcionarios que hicieron esa humillación, pues no va a haber un escarmiento ni una advertencia a todos los demás funcionarios de ese tipo que hay seguramente en distintas partes de la República. Antes de ir a una pausa, le tengo que informar sobre este mismo caso, que la inspectora de Zona Luz involucrada en la agresión de un niño tzotzil que vendía dulces quedó libre bajo fianza por el presunto encubrimiento y omisión en la comisión de un delito, informó este lunes la Procuraduría General de Justicia de Tabasco. Hasta allí va a quedar
este asunto porque pues no está considerado un delito grave, pero insisto, debería haber un castigo ejemplar, o las autoridades deberían aplicar medidas cautelares para que no se repita ese asunto ni en Chiapas ni en ninguna otra parte de la República Mexicana. Vamos a ir a unos mensajes, son las 3:17, volvemos. En un momento regresamos con más en Misión 94, un nuevo noticiario a través de la nueva 94.7 FM desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. Vamos por la salud, un programa de entrevistas y cultura de la prevención, donde podrás resolver tus dudas en torno a tu salud, conducido por el Dr. Eloy Morales Pola y en la producción por el licenciado Diego Morales Coutinho. Escúchanos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en esta, tu radio favorita, la nueva 94.7 FM, o bien visítanos en www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook y Twitter, @Eloy Morales Pola y @Patrón Dieguito. Vamos por la salud. Como me invento arte de magia, como logro que me... Ser mujer y madre no es tarea fácil. Escucha a Lupita Vicente en Verdad de Mujer, un espacio para platicar nuestras experiencias y hacer más fácil la vida diaria. Tenemos una cita todos los sábados en punto de las 3 de la tarde por la nueva FM 94.7. La nueva FM 94.7. No nos importa si eres rapero, rockero, darketo, grafitero, escato, emo, cholo. Mientras sea arte callejero lo encontrarás aquí. La nueva abre un espacio a la cultura urbana. El mejor talento chiapaneco solo para ti. Escúchanos a través en la nueva FM 94.7 todos los sábados a las 5 de la tarde. Conducido por Vinicio Portela. El arte callejero nuevamente en la casa. Se dice que aquel que no conoce la historia está destinada a repetirla. Soy Tomás Aguilar y quiero invitarte a conocer las noticias que marcan el rumbo de la historia de Chiapas, México y el mundo, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por la nueva FM 94.7. Usted y yo tenemos una cita para conocer las noticias que despiertan a Chiapas en Amanecer Informativo. Y síguenos también en el canal 16 a través del sistema de cable diversión en los municipios de la zona frailesca, Zoque, Valle y la costa desde Tonalá hasta Escuintla. Amanecer Informativo en todo el estado de Chiapas como un baluarte del grupo ROCAF. Escuchas la nueva FM. Misión 94 continúa a través del 94.7 FM. Continuamos con más información, las 3:20. Adelantamos la sección deportiva en esta tarde. Ya está Oel Verdugo en la línea telefónica. Oel, muy buenas tardes. A ver si podemos platicar sobre pues lo ocurrido este sábado en el Estadio Soccer Víctor Manuel Reina al terminar el partido, momentos desagradables, y también otra nota internacional, pues la muerte de Cristian Benítez. Pero si quieres empecemos con lo de Chiapas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues ¿cómo estás, Alex? Me da mucho gusto saludarte. Sí, noticias que se han generado en las últimas horas, tú lo apuntabas, en Chiapas y en el mundo también. El fin de semana, bueno, pues de entrada, en lo que se refiere al fútbol, el equipo de Jaguares empató a 1 con el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, un estadio prácticamente lleno, 22,000 personas pagaron su boleto para presenciar este partido. Terminó el juego, los fanáticos, estas porras, como ya lo hemos apuntado en otras ocasiones, del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, venían en varios autobuses, bueno, pues fueron escoltados por la policía para que tomaran rumbo hacia la salida de la capital chiapaneca. Sin embargo, al salir por la vía que va
al Cañón del Sumidero, en la esquina que forma con el Libramiento Norte. Según los testigos, el semáforo detuvo la marcha de la caravana, momento que fue aprovechado por un grupo de seguidores del equipo de los Jaguares de Chiapas para apedrear los autobuses en los que viajaban estas porras. Pero también hay que apuntar, Alejandro, que estos seguidores del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, muchos de ellos iban arriba del techo de los autobuses, gritando consignas, cualquier tipo de situaciones, y esto, al parecer, los seguidores del equipo de Jaguares los estaban esperando. Nosotros salimos después del juego, esperamos las entrevistas con los protagonistas del partido, y cuando pasamos ahí, quizá una media hora más tarde, pues ahí vimos el reguero de rocas que quedaron esparcidas en esa zona que ya te comentaba. Sí. Obviamente muchos afectados, personas que no tenían absolutamente nada que ver, quienes tuvieron la mala fortuna de pasar por ahí, tanto automóviles privados como el servicio público, que también resultaron afectados. En cuanto a la situación de la policía, según nos narraron algunos testigos, es que iban muy pocos elementos. Cuando comenzó la refriega, decidieron abandonar el lugar en espera que llegaran los equipos antimotines. Al final, el saldo fue de 8 personas heridas, entre ellas 2 de gravedad, un joven que perdió los dientes completamente en un ataque a pedradas, otro joven que fue muy, pero muy golpeado, tuvo que ser trasladado a un hospital de esta ciudad, y unos 20 detenidos. Se dice que los seguidores del equipo de Jaguares atacaron a los de las Chivas, incluso trataron de bajar a empellones del autobús a algunos de estos aficionados, y la policía intervino posteriormente. Pero fue lamentable, Alex, ya lo habíamos apuntado en alguna ocasión aquí, que estas 2 barras ya se traían ganas. En la última ocasión que vino Chivas a Tuxtla Gutiérrez, un joven quedó gravemente herido en un enfrentamiento también con rocas, y bueno, pues el sábado no fue la excepción. Y es que mira, desde el inicio del partido se pidió guardar un minuto de silencio en memoria del señor Arturo Yamazaki, un exárbitro mexicano, internacional, sí, que falleció a mitad de semana, sí, y todo el mundo guardó silencio, excepto estas barras que ya estaban, como dicen en el argot, ya iban directos. Sí. Pues qué lamentable. Oye, pero ¿quién pudo haber provocado primero? Mira, desde mitad de semana en las redes sociales, estas llamadas porras o barras, tienen ahí algunas páginas y había insultos, incluso después del enfrentamiento, algunos por ahí ponían, es que no es posible que los chiapanecos no defiendan el honor de nuestro equipo, nosotros sí lo hicimos, era lo que decía, se leía en las redes sociales. Ya se venían picando desde mitad de semana, había ya algo ahí guardado entre estas barras, y pues para mi gusto, sin tenerlo comprobado, seguramente estaban preparados porque es increíble la cantidad de rocas que hay ahí tiradas, y no creo que sea posible en medio de la oscuridad encontrar de pronto todas esas piedras si no estás preparado. Pues ahí lamentablemente tiene uno que cuestionar a las corporaciones policíacas o a los jefes de las corporaciones policíacas que no tuvieron la capacidad de prever que iba a suceder eso para mandar refuerzos que estuvieran allí pendientes para preservar el orden, ¿no? De hecho hubo un despliegue policíaco enorme. Pero antes o después. Las imágenes al interior del estadio, hay un policía a cada 5 metros, se veía impresionante. Sin embargo, yo creo que ahí les falló la táctica, porque según lo que nos dijeron algunos testigos, es que iban al parecer 2 patrullas, una que iba adelante, la otra que iba atrás, encabezando esta caravana, pero cuando sobrevino el enfrentamiento tuvieron que salir de ahí porque eran muy pocos para poder frenar el ataque, y tuvieron que esperar que llegaran los policías antimotines. Sí, bueno, pues qué lamentable, porque se suponía que este regreso de un nuevo equipo de primera división para Chiapas, llamase como se llamase, pues debería ser motivo de alegría para los aficionados, ¿no? ¿Y en qué terminó? Pero hay que señalar también, Alex, ser muy claros y muy precisos.
Estos grupos, ya lo hemos dicho y no nos cansaremos, están plenamente identificados, son grupos minoritarios en relación a toda la gente que va con su familia a presenciar los partidos. Yo creo que la directiva del equipo Jaguares tiene que, esta nueva, si en realidad les interesa la taquilla, la fanaticada, tienen que hacer algo, porque no pueden perder a mucha gente que deje de ir por temor a estos ataques, a preferir a un grupo de jóvenes que por supuesto tienen todos nuestros respetos, pero tienen que checarlo primero de entrada, Alex, que no entren en un estado inconveniente al estadio. Desde ahí con eso ya pueden empezar a cerrarles el paso si es que no hay otros intereses. Sí, pues mira, ese es un asunto, ¿no? Y el otro, pues yo recibí varios mensajes en las redes sociales y a través del teléfono celular de los comerciantes que están alrededor del estadio, que están molestos porque les aplicaron la ley seca y pues adentro sí vendieron alcohol. ¿Cómo está eso, no? Sí, nosotros también nos enteramos ese día de la molestia, que la ley no fue pareja, porque si hubiera tratado de eso, pues no se hubiera vendido al interior del estadio. Sí. Al menos lo que pudimos apreciar nosotros es que sí, algunos, no exactamente la cantidad de alcohol que se vendió, pero sí yo particularmente observé algunos que estaban consumiendo las bebidas embriagantes, y alrededor pues sí se prohibió la venta, y eso ha provocado molestia entre la gente. Sí, pues es parte del show que vendan alcohol en los estadios, y si de prevenir hechos vandálicos se tratara, pues todo parece indicar que vendan o no vendan alcohol en las afueras del estadio, siempre pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, pero en este caso no se trata de la gente en general. La gente va a presencia del encuentro, agarra su vehículo y se va para su casa. Sí. No, a lo mejor algún roce ahí en algún choque pequeño. Leve. Pero la gente ahora sí que va a divertirse, lo va a hacer siempre. Mucha gente se toma una o dos, quizá no para embriagarse completamente, pero quienes propiciaron estos enfrentamientos son grupos, repito, Alejandro, muy bien identificados, y la misma directiva ya lo sabe de quién se trata. Ya están identificados. Entonces, pues ahí entonces la razón les asiste a los comerciantes, porque ellos son los que resultan afectados, porque les prohíben que sus negocios estén funcionando pues 12 horas prácticamente. Me dijeron que de 12 del día a 12 de la noche. A ver qué pasa el próximo. ¿Cuál es el próximo encuentro? El sábado ya, el sábado viene el equipo de Puebla. Ah, caray. Sí, y fíjate que de las cosas chuscas que ahí sucedieron, yo no sé de quién fue la idea, mandaron a hacer unos banderines blancos ahí que los iban a regalar seguramente entre la fanaticada, pero no tuvieron quizá la delicadeza de preguntar cuáles eran las prohibiciones por parte de la federación en los estadios, y les pusieron unas varas auténticamente de madera, y bueno, pues seguramente les dijeron al final, ya listos para entregarlos, que no los podían entregar así con esos palos. Y ahí ves a un grupo de jovencitos arrancando los banderines de las maderitas, y ahí quedó un cerro de madera, y queda ahí como una situación chusca de lo que pasó el sábado por la noche. Bueno, pues ojalá que para las próximas fechas de fútbol de primera división, las autoridades encargadas de poner orden pues tengan un poquito de mayor creatividad para prevenir lo más que se pueda ese tipo de cosas que desafortunadamente suceden en distintas partes del mundo, pero de lo que se trata es de prevenir, y ojalá y se haga. Pues si te parece, vamos rápidamente al fallecimiento de Cristian Benítez, este delantero ecuatoriano que sufrió un fuerte dolor de estómago, lo que lo dejó en coma, dicen las agencias informativas, y tras aparentemente no ser atendido a tiempo, perdió la vida en un hospital en Qatar. Si te parece, escuchemos unas palabras de su papá, que está confirmando algunos datos que ya han sido publicados, y ahorita regresamos contigo para tu comentario. Escuchemos. Okay. El papá se llama Hermen Benítez. Primero, de que le había cogido un dolor de estómago muy fuerte, y él había tenido que, se había tomado una pastilla y luego lo habían llevado al hospital. Y en el momento que llegaron al hospital no había sido la atención adecuada, y creo que eso se le complicó un poquito.
Bueno, el viaje es largo, ¿no? Y no estamos hablando casi de 28 horas en avión, con escala. Entonces estamos viendo con el empresario para ver que si lo movilizamos lo más rápido que podamos para trasladarlo, para poderlo traer. Bueno, llamó el Team Delgado y Iván Hurtado. Ellos han estado en conversaciones con algunos compañeros, con Antonio, con Felipao. Han hablado entre 4 de ellos para ver qué podemos hacer, si se chartea un vuelo o van a hablar con el ministro Ceballos para ver qué se puede hacer. Bueno, recordar ahorita a Walter en este momento es medio complicadito, ¿no? Tengo muchos recuerdos de él, pero lo importante es quiero tener la tranquilidad adecuada porque es un momento muy difícil que estoy pasando. Bien, pues sin ser médicos, Joel, lo que nos sorprende es la forma tan repentina que le llegó la muerte a este jugador, ¿no? Sí, la verdad que cuando nos estábamos enterando de esta noticia, yo particularmente no daba crédito. ¿Por qué? Se trata de uno de los jugadores, o se trataba por lo menos, de uno de los jugadores más fuertes del fútbol mexicano. Quienes lo conocieron personalmente señalan de que era uno de los más intensos en cuanto al entrenamiento. Su esposa ha dicho que lo que comentaba su señor padre, de que llegó con un dolor muy fuerte, al parecer fue un problema de apendicitis, que degradó en peritonitis debido a la falta de atención, y ese dolor habría provocado el paro respiratorio que finalmente le causó la muerte. 27 años apenas, futbolísticamente era una gran figura, jugó un mundial con su país. En México era considerado uno de los mejores extranjeros, fue campeón de goleo en 3 ocasiones. En este último año pues ayudó en gran parte a ganarle al América el campeonato, y fíjate que pues la situación económica fue la que motivó a Benítez a dejar su país, primero para venir a México, después a Europa, regresar a México y ahora irse a Qatar, donde tú sabes, ahí hay mucho dinero por la situación del petróleo, sí. Y pues obviamente le iban a pagar mucho mejor que con el equipo de las Águilas del América, que hoy, así como sus otros equipos, están lamentando la muerte de este joven de 27 años que la verdad ha sorprendido a todo el mundo por su deceso suscitado esta mañana allá en Qatar. Pues lamentable, Joel. Antes de ir a una pausa, algo que te quede ahí en el tintero. Pues no sé si más tarde podemos regresar con los deportes, si no te comento de una vez lo que aconteció ayer allá en el Superóvalo de la capital chiapaneca, donde se corrió la 9ª edición de la NASCAR Toyota Series, donde Rafa Martínez fue el campeón de esta edición. Una competencia cerrada, complicada, pero este veteranazo sacó el enorme colmillo retorcido para primero arrancar desde los últimos lugares, irse colando, mantener una carrera inteligente, apretar en el momento preciso para finalmente llevarse la bandera a cuadros. Te comento, Rubén Pardo fue el que ganó el segundo lugar, y bueno, pues la gente no respondió quizá como se esperaba, Alex. Los motivos quizás son muchos, la temperatura altísima y no hay sombra para protegerse en ese lugar, o quizá el factor económico, pero sin tener los datos precisos en cuanto a números de la venta de boletos, yo me atrevo a apuntar que no superó ni siquiera el 50% de el acceso para lo que tiene capacidad ese inmueble ubicado en el poniente de la capital del estado de Chiapas. En cuanto a la carrera, pues quienes tuvieron la oportunidad de presenciarlo, pues muy atractiva la velocidad con que levantan estos conductores. Bueno, pues pone la piel chinita, el nervio, y lo vivimos ayer de manera intensa. Muy bien, pues vamos a ir a unos mensajes, y si hay algo más, regresamos contigo un poco más adelante, Joel. Gracias, Alejandro, que tengas una excelente tarde, buen provecho. Gracias. Joel Verdugo, vamos a mensajes. En un momento regresamos con más en Misión 94, un nuevo noticiario a través de la nueva 94.7 FM. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF,
94.7, frecuencia modulada, la nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa, la nueva. La nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2012, México ya ocupaba el 4º lugar a nivel mundial en población en general con obesidad. En el mundo hay más de 42 millones de menores de 5 años con sobrepeso. La obesidad infantil es el resultado de una deficiente desnutrición. Por ello, debemos de considerarlo como un asunto de salud pública y un problema en el que todos estamos obligados a intervenir. En Chiapas, los niños y las niñas tienen derecho a una alimentación saludable que les permita un sano crecimiento y desarrollo. Por ello, el problema de la obesidad no es ajeno a nuestro estado. Es evidente que la obesidad infantil requiere de medidas preventivas que la controlen y por ello es necesaria la participación de todos los actores sociales. La responsabilidad es de todos para que nuestros niños sean mejores, no solo en el aspecto educativo y social, sino también el de la salud. La nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La nueva FM 94.7. Análisis, política, derecho, cultura, educación, internacional, nacional, local. Los invito a escuchar todos los miércoles de 7 a 8 de la noche Derecho de Réplica, el único programa de la radio en Chiapas con una visión especializada en temas de derecho, conducido por Pedro Sergio Becerra y expertos juristas por la nueva FM 94.7. Las mujeres de hoy somos independientes, capaces, soñadoras, sensibles, tolerantes, triunfadoras, valientes, divertidas. Soy Paulina de la Vega y hemos preparado un programa para las mujeres de hoy. De mujer a mujer, escúchalo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la nueva FM 94.7. Soy Arturo Valdés. Tengo 12 años llevándole la noticia a través de la televisión. Ahora también me escucharás en la radio por la nueva FM 94.7. Todos los martes y los jueves a las 2 de la tarde. Porque la verdad ha sido siempre mi compromiso. Los invito a que juntos descubramos el fondo de la noticia. El análisis con Arturo Valdés. Escuchas la nueva FM. Misión 94 continúa a través del 94.7 FM. Bien, en otros asuntos, le adelantaba hace un instante que policías federales irrumpieron en un albergue para niños migrantes en Chiapas. Esto fue publicado por el periódico Milenio, enviado por su corresponsal en Tapachula, Juan de Dios García Davish. De acuerdo con esta información, efectivos de la Policía Federal con armas de alto poder y cubiertos del rostro ingresaron violentamente a un albergue para niños migrantes en Chiapas. El coordinador de la institución Todo por Ellos, José Ramón Verdugo Sánchez, aseguró que los policías no contaban con orden de aprehensión ni con orden de cateo. Verdugo Sánchez explicó que los hechos se registraron aproximadamente a las 11 de la noche de ayer, cuando de la patrulla 144-52 de la Policía Federal bajaron y penetraron 5 elementos de dicha corporación, quienes lo empujaron y amenazaron de muerte. Con sus armas de alto poder ingresaron al albergue y se metieron a los cuartos. Me querían obligar a que me saliera, pero les dije que era el responsable y que me exhibieran la orden de cateo o de aprehensión, pero nadie contestó. Todo fue insulto. ¿Qué quieren? Díganme, les dije en reiteradas ocasiones y nunca respondieron, denunció este directivo. Verdugo Sánchez manifestó que no se llevaron nada ni les sembraron nada y anunció que en las próximas horas se entregará a los federales para que lo investiguen o detengan si hay orden de aprehensión en su contra. El activista de los derechos humanos, quien hace poco menos de 4 meses organizó la marcha de las sexoservidoras,
lo que dio pauta para que 5 policías municipales fueran detenidos y encarcelados por haber golpeado, violado y obligado a prostituir a un grupo de menores de edad de origen centroamericano. Anunció que solicitará la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales, ya que desde hace 20 días detectó que lo han estado siguiendo. De igual forma señaló que presentarán demanda formal contra quien o quienes resulten responsables de la irrupción de esos agentes en el albergue. Y en otras cosas curiosas que ocurren en el mundo, hace historia una mujer con síndrome de Down, asume una alcaldía en España. Una emocionada Ángela Bachiller se convirtió hoy en la primera concejala con síndrome de Down de España, concretamente en el Ayuntamiento de Valladolid, que con unos 311,000 habitantes es la capital de la provincia del mismo nombre. Bachiller, de 29 años, juró su cargo en medio de una gran expectación y admiración de los vallinocetatos por su valentía y sus años de lucha por la normalización e integración de personas con discapacidad como ella. La joven auxiliar de administrativa, sentada hoy en los escaños del Partido Popular, que es de centro derecha, allá en España, del Ayuntamiento de Valladolid, con su recién estrenada medalla de concejala al cuello, dio la imagen de igualdad, de ser una edil más, preparada, educada, discreta, como lo definió su madre Isabel Guerra. Bachiller juró lealtad al rey Juan Carlos I y cumplir y hacer cumplir la Constitución ante las cámaras y los flashes de muchos medios interesados en registrar ese momento. Ángela Bachiller se presentó en las últimas elecciones municipales de Valladolid en mayo del 2011 en la lista del Partido Popular y tras la dimisión del concejal Jesús García Galván, imputado en un caso de presunta corrupción urbanística, ella se presentó la ocasión para que ocupara la vacante que dejaba. Esta nota registrada por medios internacionales. En México, pues este fin de semana, una nota policíaca nacional llamó la atención de todos los medios de comunicación impresos y electrónicos y fue el asesinato de un vicealmirante. De acuerdo con los últimos informes, integrantes del grupo criminal denominado los Caballeros Templarios confesaron ser quienes atacaron y privaron de la vida al vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, informó el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. El funcionario explicó durante la lectura de un mensaje que el ataque ocurrió cuando el comandante de la 8ª Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, regresaba a su centro de labores luego de pasar el fin de semana con su familia. Salazar Ramonet viajaba acompañado por su esposa, un ayudante y su chofer en una camioneta de color blanco de la Secretaría de Marina Armada de México. El titular de la PGR detalló que el ataque ocurrió en un camino secundario luego de que se enteraron que había bloqueos en la autopista Atlacomulco-Guadalajara. En ese camino, los tripulantes de la Suburban fueron interceptados por hombres armados en 2 camionetas, quienes cerraron el paso y exigieron una identificación al vicealmirante y a sus acompañantes. Se destacó que el comandante de la 8ª Zona Naval viajaba de civil. En el ataque, Salazar Ramonet protegió con su cuerpo a su esposa, quien resultó herida junto con el chofer, mientras que el ayudante del mando también perdió la vida. Murillo Caram detalló que los 3 detenidos confesaron ser integrantes de los Caballeros Templarios y que cobraban 7,500 pesos por robar, extorsionar y cometer actos criminales a nombre de ese grupo. Eduardo Sánchez, vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, detalló que los detenidos fueron identificados como Timoteo Vargas Infante, José Trinidad Arroyo Regalado y Ramiro Barajas Alvarado. Los presuntos responsables fueron detenidos en posesión de 4 armas largas y una corta, todas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Es un hecho que se enmarca en muchos otros de ese tipo de violencia en las recientes semanas, concretamente allá en el norte de la República Mexicana, y pues no han dicho las autoridades si tiene relación con la detención del Z40, si esos hechos tienen relación con esa detención, aunque por adelantado el presidente Enrique Peña Nieto había dicho que pues tenían calculado que no iba a haber
ningún aumento a la violencia derivado de esa detención, pero seguramente en las próximas horas habrá más información en ese sentido. Son las 3:46 de la tarde y continuamos. Otra nota pues también que causa tristeza es que aumentó el número de pobres en México a 53 millones en el 2012. La pobreza en México no cede, una pobreza que tiene cara de mujer indígena, menor de edad y habitante de zona rural, relatan los medios de comunicación a nivel nacional. De acuerdo con la medición que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, la pobreza en México aumentó un punto porcentual, es decir, 500,000 mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza entre 2010 y 2012. Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, explicó que en 2 años la población en situación de pobreza creció de 52,813,000 personas a 53,349,000 personas. Los estados donde incrementaron los niveles de pobreza son Puebla, Veracruz y Guerrero. En cuanto a la pobreza extrema, donde la población tiene 3 o más carencias sociales como salud, alimentación, educación, vivienda o servicios básicos, el resultado indica que hubo una ligera disminución de 11.3% a 9.8%. Así, los mexicanos que se encuentran en pobreza extrema pasaron de 12,964,000 personas a 11,529,000 personas. Pero, ahí viene el pero, los estados con mayor número de habitantes en pobreza extrema siguen siendo Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Desde siempre han estado estas entidades ubicadas en esos márgenes de pobreza entre las 32 entidades que hay en la República Mexicana. Son estos tres estados los que acopian, conservan, mantienen, no pueden sacar de la pobreza a tantos miles de ciudadanos. Y bien, en otros asuntos, la reina del Pacífico será detenida al pisar suelo mexicano, otro tema que había generado algún tipo de polémica porque pues aparentemente la habían liberado allá en los Estados Unidos o la habían absuelto de los delitos que la acusaban y aparentemente México no iba a hacer nada y ella iba a quedar libre, pero Sandra Ávila Beltrán será detenida una vez que ingrese a México después de que hoy termine su condena en Estados Unidos debido a que existe un juicio abierto por el delito de recursos de procedencia ilícita y del cual solo se espera conocer la sentencia correspondiente, informaron fuentes ministeriales. En las próximas horas, Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, será entregada a autoridades de migración de los Estados Unidos y se procederá al trámite de deportación, por lo que este mismo día llegará a México, informaron fuentes del Departamento de Seguridad Interna de ese país, aun cuando la semana pasada se había informado que no existían procesos en contra de Sandra Ávila. Se tiene abierto todavía el juicio por lavado de dinero radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en materia de procesos penales federales con sede en Jalisco, precisaron. Hasta ahora la defensa de Sandra Ávila se encuentra a la espera de conocer si procede el amparo que solicitaron para que no sea enviada al Penal Federal de Tepic, Nayarit, sino a un centro de readaptación social estatal con menos seguridad. Esa sería la única diferencia que marcaría su situación legal en México, según este reporte que dan las autoridades. Y bien, el presidente Enrique Peña Nieto recibió el certificado de la UNESCO como nuevo bien de Patrimonio Mundial Natural 2013 a la reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, ubicada en Sonora. En el Salón Manuel Ávila Camacho de la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario destacó este hecho e informó que ya instruyó al titular de la SEP, Emilio Choaifet, y al secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, a crear en Palacio Nacional un salón denominado México Patrimonio de la Humanidad, donde estarán expuestos los certificados de la UNESCO dado a México, acompañados de información, así como una muestra fotográfica de cada uno de estos sitios.
El acto se llevó a cabo con la presencia de la directora de la sección América Latina y el Caribe del Centro de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO, Noria Sanz Gallego, y el titular de la Secretaría de Educación, Emilio Choifet. El 21 de junio del 2013, la UNESCO otorgó el certificado de Patrimonio Mundial Natural a la reserva de la biosfera de El Pinacate y el Gran Desierto de Altar. En su turno al micrófono, Nuria Sanz Gallego dijo que en todo el mundo hay 981 bienes inscritos al momento como patrimonios mundiales naturales. En América Latina, explicó, hay 132 lugares de estos con ese reconocimiento en 32 países de la región. Sanz Gallego destacó el paso de Jaime Torres Bodet como secretario de la UNESCO. Al evento acudieron también el secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, y el gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías. Guerra Abud destacó la importancia del reconocimiento a esta reserva y recordó que en 1972 la ONU creó el Patrimonio de la Humanidad y desde entonces México ha sido galardonado con 5 de esos reconocimientos. Los sitios reconocidos son Siancaán, el Santuario de las Ballenas, el Vizcaíno, las islas y áreas protegidas del Golfo de California, la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca y la que hoy fue objeto de la ceremonia, la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. El gobernador de Sonora, Guillermo Padres, agradeció la oportunidad de poder reconocer ese espacio, destacó la importancia de poder hablar bien de México y de su gran diversidad. En su turno al micrófono dijo que en esa reserva es un magnífico escenario para la vida, para poder celebrar la misma, para celebrar la creación y levantar el espíritu. Un evento importante ocurrido allá en el Distrito Federal en cuanto a este reconocimiento que hace la UNESCO a México. Y la semana pasada pues hubo un accidente tremendo en España que causó la muerte de 79 personas hasta este momento y hay alrededor de 40 heridas. Entre los muertos pues una muchacha mexicana de el estado de Veracruz. Bueno, pues hoy hubo otro choque de trenes, una colisión frontal entre dos trenes de pasajeros ocurrida hoy en la localidad suiza de Granges. Causó 40 heridos, 4 de ellos graves, informó la policía. La colisión tuvo lugar hacia las 19 hora local en la línea mencionada, sin que todavía se conozcan las causas del choque. Según el portavoz de la policía, el choque se produjo cuando un tren se adentraba en la estación y el otro partía. Un helicóptero, varias ambulancias y efectivos de los bomberos y de la policía están desplegados en la zona del siniestro. Bueno, pues, pero el accidente más fatal fue el de España, y nada más comentarle que el maquinista, el conductor del tren accidentado, que causó la muerte a 79 personas y heridas a 40 más aproximadamente, fue liberado, solamente seguirá un proceso en libertad, fue liberado bajo caución, lo cual ya causó mucha molestia entre los deudos y no deudos de esos muertos y heridos en ese accidente ferroviario ocurrido la semana pasada allá en España. Terminamos, son las 3:56. Muchas gracias por haber estado con nosotros este lunes 29 de julio del 2013. Gracias a Hilda Gómez en los controles técnicos. Hasta mañana.